Profesor, ¿está grabando? Ah, bueno, ya. Recién, sí, estoy grabando ahorita. Gracias. Bien, entonces este, habíamos estado analizando los momentos de inercia de, de algunas áreas conocidas por el método de integración, cosa que inclusive habíamos visto que podíamos resolverlos hasta de 2, 3 formas diferentes. Algunas veces resultaba una forma más fácil, más rápido, menos esfuerzo matemático que otras, ¿no? Eh, una de esas otras formas con las que se puede resolver es haciendo uso del teorema de ejes paralelos o teorema de Steiner. Bien, hoy vamos a ver momentos de inercia, pero ya de secciones compuestas. Pero antes vamos todavía a revisar algunos ejemplos, ¿no? Por el método de integración. Por ejemplo, aquí nos presentan encontrar el momento de inercia de un área triangular, ¿no? Con respecto al eje que pasa por su base, ¿no? Profesora, Que es el disculpe, eje. no está presentando. Sí, ahorita. Entonces, hemos estado resolviendo los momentos de inercia de áreas por el método de integración, que son áreas que se definen bajo una función o también de secciones que ya son conocidas, pero que igual habíamos empezado a demostrar el valor de su momento de inercia. Por ejemplo, de un círculo, con respecto a los ejes que pasan por su centroide, ¿no? Habíamos visto que podíamos resolver o encontrar el momento de inercia con respecto al eje X hasta de 4 formas. Al final, el resultado final es que el momento de inercia con respecto al eje X o respecto al eje Y es igual a pi radio a la cuarta sobre 4. Esta es una área conocida, cosa que en sus momentos de inercia como que ya deben quedar memorizados, ¿no? Para que cuando veamos secciones compuestas, sea más sencillo resolver. Pero si no, bueno, existen tablas de las áreas simples, como es un círculo, cuarto de círculo, medio círculo, rectángulos, triángulos, ¿no? Que permiten que si tengo que encontrar el momento de inercia de una sección compuesta, pues sea más simple. Sí, ya pasé lista. Aquí vamos a revisar otro ejemplo que nos dice determinar el momento de inercia de un área triangular con respecto al eje que pasa por su base, que es el eje X, y que es paralelo al eje que pasa por su centroide, ¿no? Y por su vértice. A ver, este triángulo que no es un triángulo, digamos, vamos a decir, no es ni rectángulo, ni isósceles, sino es un triángulo, bueno, su base es B y su altura es H. Realmente me están pidiendo el momento de inercia con respecto a 3 ejes. La base, su centroide y con respecto a este otro eje X' que está pasando por la parte superior, ¿no? Esos 3 ejes, digamos, son paralelos. Con el método de integración, muchas veces es más simple encontrar el momento de inercia, ¿sí? Bueno,
encontrar el momento de inercia con respecto al eje que pasa por la base. Y luego, aplicando el teorema de ejes paralelos, o el teorema de Steiner, puedo encontrar el momento de inercia que pasa por su centroide. Y luego encontrar el momento de inercia usando el teorema de ejes paralelos, ya que conozco el momento de inercia que pasa por su centroide, el momento de inercia con respecto a este eje X'. Siempre el momento de inercia con respecto a cualquier eje es, si voy a aplicar el teorema de ejes paralelos, debo ya conocer el momento de inercia que pasa por su centroide, ¿no? Entonces, en este problema, vamos a encontrar por el método de integración primero el momento de inercia que con respecto al eje X que está pasando por la base del triángulo, de este triángulo. Entonces tomo un diferencial de área, ¿no? Que es esta área que vemos aquí sombreada, de otro color, ¿no? Que se encuentra a una distancia y, ¿no? Supongamos que es el eje Y, que no lo han dibujado aquí, pero está un eje Y. Esta altura sería diferencial de Y. Y a esto le llamo distancia X. ¿Sí? A esto le llamo X. O sea, definiendo así, el momento de inercia de este área con respecto a este eje sería, el concepto de momento de inercia sería el área multiplicado por la distancia, el eje al cuadrado. Esta área es diferencial de área. Su distancia sería y al cuadrado. Eso integrado en todo el área. Entonces sería y al cuadrado por diferencial de área. ¿Qué es diferencial de área? Diferencial de área es esta área sombreada, que de acuerdo a como indicado aquí, sería su altura, ¿no? Diferencial de y su base X por diferencial de Y. Pero debo colocarlo todo a una sola variable, en este caso Y, ¿no? Entonces hay una relación de X en función de Y, ¿no? Entonces yo puedo decir X es a la base como la altura, ¿no? De este, que sería H menos Y, es la altura de B, que sería H, ¿no? O sea, este triángulo que está por arriba es igual, es semejante a este otro triángulo total. De ahí es que saca la relación de X, ¿no? Puedo decir X es a B, como la altura de este sería H menos Y, es la altura total. Despejando X, entonces tendría que es H menos Y por B entre H. Esa sería X por diferencial de Y. Reemplazo aquí, todo esto es diferencial de área, y B y H son constantes, ¿no? Sale fue la integral, y acá voy a integrar desde 0 hasta H. Entonces aquí hay una integración que está en función de Y, ¿no? Entonces, esto me estaría quedando igual a lo que vemos aquí, ¿no? B, Y al cubo, perdón. ¿Me hablaron, por favor? Y al cubo sobre 3 menos y a la cuarta sobre 4h, integral desde 0 a h. Colocando los límites de integración y resolviendo, me da que la momento de inercia con respecto al eje que pasa por la base de un triángulo, de este triángulo cualquiera, es 1/12 de la base por la altura al cubo, ¿no? La altura de la dimensión perpendicular al eje del momento de inercia. Bien, entonces luego para encontrar el momento de inercia que pasa por el centroide de este triángulo y que es paralelo a este eje que está en la base, aplicamos el teorema de Steiner, ¿no? O el teorema de ejes paralelos, que me decía
ratito, por favor. Bien. Ya, entonces, les decía, entonces, habíamos encontrado el momento de inercia con respecto al eje que pasa por la base. Para encontrar el momento de inercia ahora que pasa por su centroide, digamos que está a una distancia de h tercios, vamos a decir, esta línea roja vendría a ser el eje que pasa por el centroide de este triángulo, ¿no? O sea, esto vendría a ser h tercios. Entonces, ese momento de inercia, de acuerdo al teorema de ejes paralelos, habíamos dicho, vamos a decir, la inercia con respecto al eje X es igual a la inercia con respecto al eje X que pasa por el centroide, es decir, C de centroide, más el área por la distancia al cuadrado. Ese es el teorema de ejes paralelos. Yo aquí lo que conozco es la inercia que pasa por la base. Entonces, la inercia que pasa del eje que pasa por el centroide, lo encuentro despejando, ¿no? Sería la inercia que pasa por el centroide, va a ser igual a la inercia que pasa por la base menos el área por distancia al cuadrado. Distancia donde del centro, ¿no? Del área. Ay. Al eje, o la distancia que hay entre los dos ejes, ¿no? Entonces, de aquí simplemente reemplazamos, ¿no? Aquí, bueno, le han puesto para diferenciar que es la inercia del eje que pasa por centroide con esta, una raya encima. O sea, la inercia que pasa del eje que pasa por el centroide va a ser igual a la inercia que pasa por la base que habíamos encontrado por método de integración, que es un 12avo base por la altura al cubo, menos el área de toda la sección, que es base por altura sobre 2, y la distancia que hay entre estos dos ejes, que es h tercios al cuadrado, ¿no? Entonces, resolviendo,
tengo que, entonces la inercia de este triángulo que pasa, del eje que pasa por su centroide es 1/36 base altura al cubo. Y luego, finalmente, para encontrar la inercia con respecto al eje que pasa por este vértice superior del triángulo, sería igual la inercia en el eje X' sería igual a la inercia que pasa por su centroide más el área por esa otra distancia que voy a poner, distancia 2, vamos a decir, al cuadrado. Ya conozco la inercia que pasa por el centroide, que es 1/36 base por la altura al cubo, más el área, base por altura sobre 2, por la distancia que hay entre estos dos ejes. ¿Cuál es esta distancia? Es esta, ¿no? Esta sería 2/3 de h. Y eso es lo que hay aquí, ¿no? Resolviendo, entonces la inercia que pasa con respecto a este eje es 1/4 de base por la altura al cubo. Bien, entonces aquí ha habido un ejemplo de algo muy simple, pero sin embargo hemos aplicado este método de integración, teorema de ejes paralelos, ¿no? De una sección que ya es conocida, de un triángulo en general, ¿no? La forma de cómo resolverlo, bueno, lo que se ha querido demostrar acá, ¿no? Yo digo que muchas veces es más sencillo encontrar con método de integración el momento de inercia con respecto al eje que pasa por un extremo de la sección, ¿no? ¿Alguna pregunta acá? ¿Preguntas? Antes que pase al siguiente ejemplo. ¿Ninguna pregunta o no me escuchan? Ninguna pregunta, profesora. ¿Se escucha? Ok, entonces no hay pregunta, vamos a pasar al siguiente ejemplo. El momento de inercia de de esta sección, que es una sección semicircular. Encontrar el momento de inercia con respecto al eje X. Este es un eje cualquiera que me dicen que está a 15 milímetros de la base de esta sección circular. Ya, entonces, igual como les mencioné, esta es una sección, puede ser conocida, ¿no? Es un área semicircular. Nosotros en la clase pasada habíamos encontrado el momento de inercia de una sección circular, ¿no? Entonces, acá hay dos, digamos, cosas que tenemos que tomar en cuenta. De una sección semicircular, puede ser que lo tenga ya el momento de inercia en una tabla, o igual podría encontrarla usando el método de integración, o puedo igual tomar en cuenta lo siguiente, que yo ya conozco, por ejemplo, el momento de inercia de una sección circular con respecto al eje que pasa por el centroide.
digamos, con respecto a este eje. El momento que nosotros habíamos encontrado era pi radio a la cuarta sobre 4, ¿no? Ese es el momento de inercia que habíamos encontrado. Acá está. De todo un círculo era pi radio a la cuarta sobre 4. Realmente lo que ahora busco más bien es el momento de inercia de la mitad de esta figura, pero justamente con respecto a este eje X. Entonces yo puedo entonces razonarlo de la siguiente forma. Que la mitad de este semicírculo, el momento de inercia de la mitad de este círculo con respecto a este eje, vendría a ser igual o lo voy a poner en función al momento de inercia de toda la sección completa. Es decir, voy a poner X del... Puedo sacar la siguiente relación. Que un círculo completo es como si estuviera conformado por dos semicírculos, ¿no? Yo conozco el momento de inercia de un círculo completo con respecto al eje que pasa por su centroide. Entonces, puedo hacer el siguiente planteamiento. El momento de inercia del círculo, de todo el círculo que pasa por del eje que pasa por su centroide, es lo mismo como decir el momento, 2 veces el momento de inercia de un semicírculo, ¿no? 2 veces el momento de inercia de un semicírculo con respecto al eje que pasa por la base del semicírculo, ¿no? Eso es lo que puedo sacar esa relación. No sé si lo logran ver. Este es un semicírculo, este es otro semicírculo. El momento de inercia de un semicírculo con respecto que pasa al eje que pasa por la base, ¿no? Para ese semicírculo como para este otro semicírculo es el mismo eje, ¿no? Entonces, 2 veces el momento de inercia de un semicírculo viene a ser igual al momento de inercia de todo el círculo, pero con respecto al eje que pasa por el centro de este círculo. Eso, si yo ya conozco el momento de inercia del círculo, ¿no? Con respecto a este eje que para el círculo pasa por su centroide, pero para el semicírculo pasa por su base. Entonces, de acuerdo a esta relación,
encuentro que el momento de inercia de un semicírculo viene a ser igual la mitad del momento de inercia del círculo. Pero ojo, del círculo, el eje pasa por centroide del círculo. Para el semicírculo, el eje está pasando por la base del semicírculo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces se confunde que esta expresión que me da aquí, pi radio a la cuarta sobre 8, es el momento de inercia del semicírculo con respecto al eje que pasa por su centroide, y eso es incorrecto. Es el eje que pasa por la base del semicírculo. ¿Ya? Entonces aquí, pues este vendría a ser, según esta imagen, sería este eje X'. Entonces, esta parte, esto vendría a ser entonces la inercia del círculo, ¿no? Que pasa con respecto al eje que pasa por su centroide, pero que coincide con la base del semicírculo. Entonces, la mitad de esto vendría a ser pi radio a la cuarta sobre 8, y ese sería el momento de inercia del semicírculo con respecto al eje que pasa por la base del semicírculo. Ahora, el problema me dice con respecto a este otro eje, que es un eje cualquiera. Para yo encontrar el momento de inercia con respecto a este eje, no me basta solo saber cuánto es el momento de inercia con respecto al eje que pasa por la base, sino tengo que encontrar primero el momento de inercia que pasa por el centroide del semicírculo. Porque el teorema de ejes paralelos es aplicable tomando como referencia el eje que pasa por el centroide del área, ¿no? Entonces, si yo conozco este, no puedo aplicar el teorema de ejes paralelos. Tiene que ser con respecto al eje que pasa por el centroide del área, ¿ok? Entonces ahí, si conozco este, entonces yo puedo saber ya este, ¿no? ¿Qué sería el momento de inercia con respecto a X' menos el área por la distancia que hay entre estos dos ejes al cuadrado? Pues en este problema, que digamos, voy a poner primero las expresiones en función de R, ya, para que aquí, digamos, esto me quedaba. Entonces este me queda pi radio a la cuarta sobre 8. Este entonces aquí tengo. Ay, Dios.
Aquí tengo pi radio a la cuarta sobre 8 menos el área que sería pi radio al cuadrado sobre 2 por la distancia que es 4r sobre 3 pi, todo esto al cuadrado. Al cuadrado. Traten de resolver esto, ¿cuánto les daría en función de r? Ya traten de encontrar una expresión en función de r. Sería pi entre 8 menos Es R a la octava. R a la 8. no. R a la 8 sobre 9. A ver, resuelve eso. Profesora, todo es menos, ¿no? Está resolviendo primero el del medio. Claro, claro, es menos. No se escribió bien aquí. Pi radio a la cuarta menos pi radio al cuadrado por Profesora, ¿en función de pi como 3,4 o solo pi? no, resuelvan pi. En función de r, nomás les he dicho, no en función de... Así queda. Profesora, me sale ¿Sí? 0,110. 0,100. 110. Dame otro decimal más. O dame todos los decimales. Ahora es Cuatro. 0,109757. Y eso Radio, ¿no? multiplicado por radio a la cuarta. Ya, eso es lo que... Y eso más o menos deben guardarlo en un lado. Hay tablas que muestran este momento de inercia de un semicírculo con respecto al eje que pasa por el centroide, que es 0. Si hay tabla, lo ponen como 0.1098. Pero exactamente es esto, ¿no? 109757. Mientras trabajan con más números decimales es mejor, ¿no?
lo pueden trabajar así o algunos lo ponen 0.1098 radio a la cuarta. Ese es el momento de inercia con respecto de un semicírculo con respecto al eje que pasa por su centroide, ¿no? Lo he hecho que lo pongan en función de R para que quede como parte de su formulario. Que no se podía poner en función de pi, ¿no? Porque en el segundo término, el pi aparecía en el denominador, ¿no? No había forma de llegar a una sola expresión con pi como es el momento de inercia con respecto a x', ¿no? Por eso es mejor resolverlo y que queda de este modo, ¿no? Por eso si encuentran unas tablas con momento de inercia de un semicírculo cuyo eje pasa por centroide, van a encontrar este valor, 0.1098 radio a la cuarta. No está en función de pi porque no se puede llegar a expresar en una expresión simple. Bien, entonces si ya reemplazan aquí el valor de radio, el radio que aquí es 20, les tiene que dar lo que aparece ahí, ¿no? A ver, comprueben eso, 20 a la cuarta. Ay, eso les da pues 1.755, 56, depende de los decimales que hemos usado, por 10 a la cuarta, ¿no? Milímetros a la cuarta. Finalmente, nuestro objetivo es encontrar momento de inercia con respecto a este eje X. Aquí sí sería, con respecto a X, sería el momento de inercia con respecto al centroide, que es el X sub 0, más el área por la distancia que hay entre estos dos ejes, que sería 15, más esta distancia que es 4R sobre 3pi. Toda esa distancia al cuadrado. Y aquí les da que la inercia es 36.4 por 10 a la cuarta milímetro a la cuarta. Si comparan estos momentos de inercia, pueden darse cuenta que la mayor inercia es con respecto a este eje. O sea, es decir, mientras más lejos el área se encuentra de del eje, mayor inercia va a tener, ¿no? Acá el que tiene inclusive menos inercia es justamente el eje que pasa por el centroide del área. El eje que pasa por la base tiene un poco valor intermedio, digamos, y el que está más lejos, no tiene más distancia, tiene mayor inercia. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No? A ver, chicos. Ninguna, profesora. Gracias.
Vamos a ver ahora entonces momentos de inercias para áreas compuestas. En la hora de seminario haremos un ejemplo más de como método de integración y haremos unos ejemplos sobre momentos de inercia para áreas compuestas. Así como cuando encontramos el centroides de áreas compuestas, era como decir que estábamos trabajando con el conjunto de áreas simples, pues igual para encontrar los momentos de inercia, es como si estuviéramos encontrando momentos de inercia primero de áreas simples, ¿no? Y luego por el teorema del método de ejes paralelos, ¿no? Podemos encontrar el momento de inercia del área, ¿no? Total con respecto a un eje. Bueno, un área compuesta consiste en una serie de partes o formas más simples, conectadas, ¿no? Si la inercia de cada una de estas partes se conoce, puede ser determinado con respecto a un eje común, ¿no? Entonces, el momento de inercia del área compuesta vendría a ser igual a la suma algebraica de los momentos de inercia de todas sus partes. Es decir, si esta fuera mi sección compuesta, veo que está compuesta por un rectángulo, por un semicírculo y por un rectángulo hueco, ¿no? Entonces, finalmente, la sección compuesta es esta. Entonces, yo quiero encontrar, por decir, momento de inercia, ya sea con respecto a este eje X', que sería el eje que pasa por el centroide de toda la sección compuesta, o por el eje, o el momento de inercia con respecto a este eje que pasa por la base de la sección compuesta, o con respecto al eje que pasa, al eje Y, que pasa por el centroide también de la sección compuesta. Y ese es el momento de inercia que quiera encontrar de esta sección compuesta es igual a la suma de los momentos de inercia de cada uno de estos elementos simples con respecto a ese eje, ¿no? A ese eje en común que tienen todas estas áreas simples, ¿no? ¿Cómo se toma en cuenta la parte del agujero? Igual se toma en cuenta restando el momento de inercia, ¿no? O sea, si una parte componente tiene un agujero, su momento de inercia se encuentra restando el momento de inercia del agujero del momento de inercia de toda la parte, incluido el agujero. Es decir, a ver, vamos a ver. Acá tenemos esta sección compuesta, que podemos decir, de acuerdo a la forma que tiene, que está conformado por un rectángulo. A este rectángulo le quité este triángulo y a este luego le quito este círculo. Entonces, yo para encontrar el momento de inercia de toda esa sección compuesta, pues decir, voy a encontrar el momento de inercia de esta sección rectangular, vamos a decir con respecto al eje X. Luego le resto el momento de inercia de esa sección triangular con respecto al eje X. Y luego le resto el momento de inercia de este círculo con respecto al eje X. Esa sería la forma de trabajar, restando. Para considerar los agujeros, los momentos de inercia de los agujeros serían negativos, en otras palabras, ¿no? Vamos entonces a hacer este ejemplo. Profesora, disculpe. ¿Sí? Profesora, disculpe, señor Rey. Sí, te escucho. Profesora, disculpe. ¿No me escucha? Profesora, disculpe, ¿está ahí? Sí, yo le escucho. ¿Me escuchan? Se escucha, profesora. Sí se escucha, profesora. Sí, escuchamos, profesora. Se escucha bien, profesora. Ya. Profesora, ¿está ahí? A ver, ¿quién es el que me habla? ¿Aaron? ¿Quién está hablando? Todos me escuchan menos tú. Su internet debe ser. Profesora, disculpe, ¿está ahí?
¿Alguien le puede avisar? No lo localizo. ¿Quién es el que habla? Aarón, ¿tú eres el que estás hablando? No, profesora, yo no. ¿Quién es Aarón? ¿Puede usted ver? Tampoco logro localizarlo, profesor. Profesora, ¿sí? Disculpe. Castañeda. Porque me pone a Vizcarra de foto, pues. No soy yo, profesora, creo que es Paniura. Yo no soy, estoy bien. Yo también estoy escuchando normal, profesora, pero, o sea, estoy tratando de ubicar quién es el que está hablando, pero no lo encuentro. Pero no soy yo. también. Yo Ya tampoco. que- No sé, no localizo quién es el que está hablando. Ay, presente 19. Bueno. Bueno, ok. Vamos a, no sé, alguien, bueno, si el delegado, los delegados le pueden decir que sí se escucha, ¿no? O sea, no es no es mi problema, es problema del alumno. No puedo ubicar quién es. Profesora, disculpe, ¿está ahí? Es un infiltrado, tal vez, no sé, no puedo. Bueno, vamos a seguir. Bien, entonces ese es el procedimiento a seguir para una sección compuesta. El momento de inercia de toda la sección compuesta con respecto a un eje viene a ser igual al momento a la sumatoria de los momentos de inercia de Profesora, esas disculpe. áreas simples con respecto a ese eje. ¿Ok? Profesora, yo le escucho, pero no sale que se prende su micro en el chat, profesora, por eso no se le puede. Así es, no sé, es un infiltrado, no entiendo. Profesora, ¿está ahí? A ver, ustedes que son más expertos. Sí, profesora, ¿cómo se llama? No sale su audio que se prende. Solo sale de usted nada más. No está saliendo el audio del que está hablando. Sí, por eso sospecho que es algo extraño. ¿Qué podemos hacer? No, es lo mismo. Ya. Vamos a ignorar. Si no, voy a tener que salir y volver a entrar. Ya, usted puede votar a todos de la reunión, ¿no? Si lo hace y entramos todos los que podemos, se funcionaría tal vez. Tal vez. Ya, vamos a hacer eso, si no nos van a estar interrumpiendo. Vamos a salir y volvemos a entrar, ¿ok? Por favor, gracias.